Bienvenidos a un viaje apasionante por los entramados de la educación y la resistencia en América Latina. En nuestro nuevo podcast exploraremos cómo los movimientos de resistencia se han entrelazado con las políticas neoliberales en diferentes países de la región. Saludos a todos los oyentes. Mi nombre es José David y estaré guiándolos a lo largo de esta conversación, que hoy contamos con una invitada muy especial. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Gisette. Hola Gisette, ¿cómo estás? Hola David, qué chévere estar el día de hoy aquí contigo, sobre todo para hablar sobre este tema tan emocionante como es el neoliberalismo. Oye, mira que justamente esta semana has estado leyendo sobre movimientos de resistencia en América Latina a estas políticas neoliberales y me parece un tema fascinante. Bueno, antes de entrar en materia, me gustaría saber tú cómo defines el neoliberalismo. Bueno, hay varias concepciones de neoliberalismo, pero la que me gusta usar a mí, digamos que es esta: instrumentalización del aparato del Estado para los fines del capital. Definitivamente creo que es una definición muy precisa. Se ha notado que ha influido en el diseño de las políticas públicas y vemos diferentes tipos de implementación en los diferentes países de América Latina. Absolutamente. Es más, me llamó la atención que existen diferentes enfoques educativos en distintos países. Por ejemplo, los procesos autonomistas, como países en Venezuela, Bolivia y Ecuador, donde han buscado un camino independiente al neoliberalismo. Sí, mira que Guzmán dice 3 tipos de reformas educativas. La primera son las que ella llama hacia afuera, que consisten en mejorar la cobertura. La segunda son las reformas de calidad y equidad, que se les denomina las reformas hacia adentro. Y por último están las reformas de tercera generación, que se centran en la autonomía de la escuela y que pretenden construir un currículo en colaboración con todos los agentes educativos. ¡Qué interesante! Mira que estuve mirando una crítica de estas reformas con Guzmán, donde expresa que las reformas son discursos que mantienen ocultos y obviamente a medida que se aplican a la vida real se van materializando y van desarrollando valores sociales y van cambiando las relaciones de poder. Claro, tienes razón. Por ejemplo, mira que en el primer tipo de reforma, las que son llamadas hacia afuera, su discurso de aumento de la cobertura tiene como fin real la privatización y descentralización de la educación, que iría acompañada por una reducción del gasto en educación y un abandono del Estado en este tema. Y las segundas reformas, las que se llaman hacia adentro, se basan más en una calidad educativa, pero en este punto es importante preguntarse qué se considera como calidad educativa. Pues es una construcción social que está determinada por la historia, por la economía, la cultura y las sociedades, ¿sí? Entonces aquí es válido preguntarse cuál es el discurso que sustenta el desarrollo de la calidad educativa y qué determina cuál es el buen colegio, el buen docente y el buen alumno, ¿sí? Y ahora pensémonos desde el lado de los consumidores. Nos hacemos las preguntas si en realidad existe una libertad de elección en el caso de los más pobres. Me parecen preguntas muy pertinentes, muy interesantes. Y es que estos países han tomado políticas impuestas por organismos internacionales, inclusive imperialistas como el FMI, y pues han apostado por un enfoque más autónomo en la toma de decisiones, sobre todo en la construcción y diseño de los currículos, como han inculcado ciertos conceptos como la calidad educativa y profesionalización docente, que si se analiza bien, responde a intereses neoliberales, lamentablemente. Es más, podemos hablar de la coyuntura educativa, que es un término que me encanta y que lo aborda Pulido, y es que afirma que en América Latina el neoliberalismo encontró muy pronto límites de sus acciones con las crisis, por ejemplo, de México en 1994, Brasil en el 99, Argentina en 2001 y 2002. Claro, ¿recuerdas cuando hablamos sobre las reformas? Pues en algunos países de Latinoamérica se presentaron propuestas alternativas al neoliberalismo que proclamaban la revolución socialista bolivariana en Venezuela, hasta la refundación de un Estado plurinacional en Bolivia, donde también se tuvo en cuenta a los pueblos originarios
donde nacieron propuestas como la del buen vivir en Ecuador. Total, por eso traigo a colación a Pulido, porque él afirma que hacer una lectura de las realidades latinoamericanas es una tarea bastante compleja, porque mientras los países que mencionas toman un rumbo, otros como Chile, Brasil y Argentina desarrollan otras alternativas. Por eso, como ves, no hay un panorama unificado. Aunque la situación educativa en Latinoamérica es diversa y problemática, sí podemos evidenciar dos grandes tendencias. Una, continuidades neoliberales, y otra que se llama rupturas con el neoliberalismo. Sabes, me gustaría profundizar más en el tema de las continuidades neoliberales. Este tipo de modelos asegura que la bandera de estos países es la calidad educativa, ya que busca el aumento de la productividad y fortalecer la competencia global. Por lo tanto, se tiende a desarrollar un discurso de lo privado sobre lo público. Es decir, que esta tendencia ha dejado atrás las reivindicaciones de los principios educativos liberales que pregonan la universalidad, la gratuidad, la obligatoriedad y la laicidad, que en buena parte de estos países siguen en el orden del día. Entonces, ¿cómo es posible que sigan vigentes si es claro que el propósito que tienen? Por supuesto, y déjame decirte que entre más nos acerquemos a analizar el contexto latinoamericano, más compleja se vuelve su interpretación. Es que en el caso de estos países se hace evidente un discurso de reivindicación sobre la defensa del derecho a la educación, lo cual es muy bonito, pero estas expresiones no tienen en cuenta los movimientos sociales, incluso pretenden medir logros estandarizados de aprendizaje, la consolidación de modelos de articulación de los niveles educativos, con énfasis en la búsqueda de salidas hacia la formación de competencias laborales, es decir, que deja relegados muchos asuntos importantes en la educación. Claro, y es que ahí se nota mucho que está priorizándose la homogenización. A modo de ejemplo, las pruebas estandarizadas para ingresar a la universidad, y de este modo se limita el ingreso y por ende también los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sí, por eso es importante lo que dice Pulido, porque él considera que dicha estabilidad no depende solamente de la composición de los regímenes que dirigen políticamente el sistema internacional, sino también desde la perspectiva de la hegemonía, la capacidad de las fuerzas antagónicas al sistema para oponerse a él. Claro, mira que leyendo a Pulido, él hace un recorrido por los modelos de concertación en Latinoamérica. En Chile, actualmente se presenta un fuerte movimiento social por el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad para todos. En cuanto a los modelos autonomistas, las posiciones antineoliberales más radicales se encuentran en Venezuela. Pues es ahí donde se consolidó el discurso revolucionario desde el 99, cuando Chávez llega al poder, y entonces ahí se afianza la revolución bolivariana como parte de la construcción del socialismo del siglo XXI. Entonces, la educación en este país es considerada el tercer motor de los 5 propuestos para la revolución. Desde el 2003 se llevan a cabo las misiones educativas. Robinson para combatir el analfabetismo, Rivas para la educación básica y Sucre para la educación universitaria. En 2009 la Asamblea Nacional promulgó la nueva ley orgánica de educación, que introduce los consejos comunales como corresponsables de la educación y conceptos como el del Estado docente, que ha generado gran debate dentro y fuera del país. A partir de lo que dices, entonces deduzco que el movimiento social, junto a la participación ciudadana, pues debe acompañar las acciones del Estado. Pues, ¿para qué? Para contrarrestar los efectos de las políticas públicas implementadas por el neoliberalismo. Sí, y es relevante las resistencias frente a las tendencias mercantilistas y privatizadoras. Claro, por ejemplo, en el caso de Colombia, que en este caso está bien el grupo de las continuidades neoliberales, está marcada por un pensamiento tradicional de derecha. Y esta coyuntura educativa se caracteriza por la continuidad y profundización de las tendencias mercantiles. Por ejemplo, en el gobierno de Juan Manuel Santos hubo una marcada política educativa que se enfocaba en lo empresarial y la articulación del sistema político como modelo productivo basado en el crecimiento macroeconómico. El desarrollo de este gobierno en particular, que me parece importante traerlo a colación, pecó de Federación Colombiana de Educadores en una larga lucha de concertación sobre la educación o de la educación, concreta un espacio de diálogo con el presidente. Y por consiguiente se llevaron a cabo acuerdos que concertaron cómo es el estatuto docente único,
Sin embargo, en otros temas los acuerdos fueron imposibles, entre ellos pues que la educación pública se financiara, administrada por el Estado sin intermediarios privados, y pues el Ministerio de Educación, por otra parte, no aceptó poner fin al actual hacinamiento de alumnos en aulas escolares, y tampoco hubo acuerdo a los derechos prestacionales del magisterio y las prestaciones del incremento salarial. Entonces no es claro cuál es la calidad educativa que pues quieren. ¿Y qué pasó con la ley 30, esa que regulaba el servicio público de educación superior? Se ha hecho evidente el malestar sobre esta ley desde que se creó en 1992, y a pesar de que se constituyen 4 objetivos: mayor calidad, aumento de la cobertura, más pertinencia educativa y promoción de la transparencia y el buen gobierno en el sector, el problema que algunos sectores de la educación analizan de esta ley es que básicamente hay una privatización de la educación. Además tengo entendido que en el gobierno de Gustavo Petro va a hacer una reforma a esta ley, ¿no? Sí, es evidente que es necesaria una reforma, sobre todo impulsada a lo público y a, digamos, beneficio de todos y todas, y esperamos pues que este gobierno sea el inicio de cambios positivos que se alejen de esos modelos. En conclusión, este análisis exhaustivo de los movimientos de resistencia en América Latina ante estas políticas neoliberales revela una realidad compleja. La educación se convierte en un campo de disputa donde discursos de calidad y profesionalización a menudo ocultan agendas más amplias. Aunque la descentralización y la autonomía escolar surgen como vías transformadoras, su implementación puede quedar limitada por agendas políticas y económicas. Un desafío apremiante es lograr equilibrio entre calidad y equidad. Los movimientos sociales emergen como fuerzas poderosas que demandan educación inclusiva y equitativa. En esta intersección de política, sociedad y educación, repensar paradigmas educativos resulta crucial. La lucha por una educación auténtica y justa sigue siendo la clave para un futuro más prometedor en América Latina.